El señor Johnny Lezcano está con nosotros. Él ha sido candidato a la presidencia de la República por Acción Popular. También ha sido integrante del Congreso. Bienvenido. ¿Qué tal, Mávila? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué se puede hacer con los niños? ¿No corresponde ya que el partido haga una investigación? Hay un comité político, hay un comité de disciplina. ¿Qué se puede hacer con la bancada o es imposible someterlos a un mínimo de rigor? Bueno, en estos momentos la dirigencia del partido no está reconocida oficialmente, no hay comisión de disciplina. ¿Y de quién depende Pero yo eso? creo que, obviamente, de los órganos electorales que no lo han reconocido, ¿del Jurado Nacional de Elecciones. Pero al margen de eso, yo creo que en este caso el Congreso debe tomar cartas en el... porque las denuncias son reiteradas sobre estos congresistas de Acción Popular, o algunos congresistas de Acción Popular, no son todos. No, pero yo creo que deberían... Claro, a los vínculos que en su primer momento se mencionaron sobre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el día de ayer se ha presentado una serie de conversaciones de enero entre el ministro de Producción y el entonces secretario general Manuel Vázquez, donde además también se refiere a congresistas de Acción Popular. Eso es más grave. Por eso, es más grave aún. ¿Por qué? Porque las conversaciones del chat o del WhatsApp coinciden con la situación que está viviendo el Ministerio de Producción, porque esas personas están trabajando en el Ministerio de la Producción. O sea, se han colaborado. Claro. Como ya los especialistas... Los recomendados están trabajando. Trabajar. Entonces, habría presunto delito de tráfico de influencias. Y se prueba que hay algo a cambio, como han dicho los penalistas, cohechos, delitos de cohechos, que es bastante grave. De tal manera que yo creo que ahí lo que se debe hacer es pedirle al señor ministro de la Producción. Yo he sido candidato, yo he estado luchando para tener una bancada y representar a mi partido, pero que haga una gestión absolutamente distinta. Si usted hubiera sido presidente, estos serían sus representantes en el Congreso. Ya los hubiéramos sacado hace rato de la bancada, no se puede permitir de ninguna manera eso. Nosotros hemos trabajado para hacer un gobierno diferente, no para estar incurriendo en estas cuestiones subalternas y particulares e ilícitas. Entonces, lo primero que debe hacer el ministro, sacar a estos señores que están trabajando ahí. Lo segundo, dar explicaciones al Congreso. Yo creo que se requiere una interpelación. O él mismo renunciar al ministerio, porque las pruebas que existen están suficientemente corroboradas, repito, en lo que está sucediendo en ese ministerio. Y el Congreso debe reaccionar. Y lo tercero es que los congresistas, y ahora sí la dirigencia tiene que tomar por lo menos algún tipo de pronunciamiento para separarlos temporalmente del partido, y que respondan, por lo menos separarlos, y el comité político, que entiendo que está llamando a una reunión, debía tomar una decisión de esa naturaleza. Hoy día se ha estado enviando algunos mensajes que tenemos vía chat con los miembros del comité político. Sí. Tendría que ser mañana o pasado a más tardar para emitir algún tipo de... ¿No deberían como mínimo abstenerse los involucrados de participar, por ejemplo, en la Comisión de Fiscalización, que es la encargada de hacer estas investigaciones? Claro, no, en fiscalización no se va a poder, porque los congresistas no pueden ser investigados en una comisión ordinaria. Tendría que ser vía subcomisión de acusaciones constitucionales o vía comisión de ética. O la Fiscalía, hay una investigación abierta respecto a los anteriores hechos que se presenten ahí. Pero mira, Mávila, nosotros absolutamente desconcertados, porque no puede ser que una bancada que ha tenido un partido que ha luchado siempre, y hemos luchado frontalmente contra las mafias en el Congreso, ahora estén incurriendo en este tipo de irregularidades. Eso absolutamente rechazado por parte nuestra. Nosotros no hemos luchado para sacar votos para que vengan a hacer este tipo de actos. Porque, repito, si fuese una sospecha, media sospecha, bueno, no es así. Ahora, hay comunicaciones entre el ministro y otros funcionarios públicos, y esas comunicaciones se condicen con la realidad. Nos ha dicho que para usted deberían ser separados del partido, ¿no? Yo creo que debían ser separados del partido. En la anterior oportunidad hay un congresista, Juan Carlos Mori, que ante las denuncias que se hizo, él mismo solicitó la suspensión en el partido, licencia en el partido. Ellos debían hacer lo mismo, ¿no? Para pedir licencia y ellos responder ante estas acusaciones, para no estar desprestigiando y golpeando al partido permanentemente. No es la primera denuncia.
son denuncias reiteradas. Claro, lo que nos explicaba el señor Lascano es que al no haber reconocido el Jurado Nacional de Elecciones una directiva en Acción Popular, el partido está descabezado y nadie puede tomar esa decisión, salvo que voluntariamente estos señores presenten su renuncia. Y el Ese es comité problema. político, en una decisión política consecuentemente, pida la suspensión y se pronuncia sobre el particular. Se pronuncia sobre el ¿no? particular. Y Ahora, las instancias del Congreso igualmente comenzar a trabajar, ¿no? Porque se están denunciando, en los programas de ayer sí. se han denunciado una serie de mal utilización de los cargos, en este caso del Congreso, y eso ¿A usted no le queda mucho. duda sobre la complicidad o la participación de los congresistas? Con lo que he visto ayer, que esos mensajes entre ellos han dado efecto y que Pero están usted es suficiente. trabajando, pero ellos tendrían que Y cuando explicar. Karelim López dice que el presidente le dijo a Bruno Pacheco que a él no le importaba el Congreso porque lo cerraba y punto, A ver, ¿le suena también mí, verosímil? A mí podría ser que haya dicho el presidente, pero eso lo que ha dicho no se condice con la realidad, porque es difícil cerrar un Congreso así porque al presidente le gusta o decide. Primero tiene que haber, pues, ¿no?, dos cuestiones de confianza negadas en el Congreso para cerrarlo. Salvo que se convierte en una dictadura, cierras el Congreso en complicidad con las Fuerzas Armadas. Fujimori no necesitó Pero de eso. no, necesitó de la complicidad de las Fuerzas Armadas. Y recién cerró. Tendría que suceder lo mismo ahora. Porque las Fuerzas Armadas Y considera que Castillo sería capaz de tratar yo no de le veo llegar aplomo, a ese nivel. no le veo aplomo, no le veo, digamos, un tema de contundencia. No, es un tema de contundencia, de fortaleza de un gobierno, de que todo esté organizado. Fujimori tenía toda una mafia trabajando ahí, ¿no es cierto?, que hasta ahora en algunos casos se mantiene. Este señor... No, bueno, en el año 92, solamente 2 después de haber sido electo presidente, todavía no estaba Montesinos, pero sí era un presidente popular. Pero necesitas una organización y, como tú dices, un respaldo popular, ¿no es cierto?, algún sostén político y, entre comillas, institucional de las Fuerzas Armadas. Yo no creo que las Fuerzas Armadas ahora estén en una situación de esta naturaleza. De tal manera que eso puede ser un buen deseo, pero en la práctica no se va a poder realizar. No se puede realizar porque no tiene ni siquiera respaldo en su propia bancada, porque tú sabes que Cerrón le impone cosas. Se ha presentado un proyecto de ley para adelantar las elecciones. ¿Hay que adelantarlas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Si las cuestiones van así como están yendo, pero a tumbos, y el país se perjudica, yo he dicho que el mismo presidente Castillo presente el proyecto de ley para viabilizar más rápido. Pero él no lo va a presentar. Yo creo que sí, porque si ve que hay mucha presión, cuando se presentó el presidente en el Congreso, el primer ministro salió y dijo, íbamos a presentar un proyecto adelantando las elecciones. Pero presentaron los Perú Libre la semana pasada, sí, por y eso. Luego el señor Cerrón hizo que retiraran 4 firmas, claro. Y quedó en el aire ese proyecto. Exacto. ¿Por qué? Porque ese sector cerronista enmendó la plana, porque los otros congresistas son del ala magisterial, que ven que hay dificultades, ven que hay problemas, el gobierno no está acomodándose legalmente, políticamente, para poder atender las necesidades del Perú, y presentaron el proyecto. Pero el sector cerronista les dice que no. Y si el sector cerronista los abandona, puede venirse una vacancia rápidamente. Eso sabe el señor presidente Castillo, yo creo. Vamos a sumar a esta conversación al vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, Eduardo Salguán. El congresista está con nosotros. Bienvenido, congresista. Muy buenas noches. La pregunta es la siguiente: ¿apoyaría Acción, Alianza para el Progreso, un adelanto de elecciones? Hay un proyecto que está caminando, lo lidera una congresista del Partido Morado. Mávila, buenas noches. Buenas noches, lo escuchamos. Un saludo al ex colega y amigo Johnny Lescano, gusto de compartir esta mesa con él. Sobre la pregunta, Mávila, nosotros, o personalmente, porque aún no hemos tomado una decisión de bancada al respecto, consideramos una propuesta que tiene que ser debatida conforme a la naturaleza de su contenido, la excepcionalidad de la misma, pero considero que, dadas las actuales circunstancias de una crisis políticas en las cuales aparentemente no hay una salida inmediata, creo que es una propuesta que merece ser evaluada. Sin embargo, creo que para que una salida de ese tipo se produzca,
tiene que llevarse a cabo previamente modificaciones y propuestas legislativas que permitan reformas electorales y reformas políticas que permitan que de acá 1 año o 2 años no estemos nuevamente pidiendo que se vayan todos. Es decir, hay que mejorar el marco político para evitar seguir en esta el proyecto de Marras, y la pregunta es para ambos, el proyecto de Marras que se está empujando va precisamente en ese sentido. No queremos repetir esto, la gente no quiere sacarlos a todos para luego que todos regresen de una u otra manera, volver a sacarlos. La gente está harta, el peruano está harto de la inestabilidad. Y las preguntas para ustedes son directas, porque también existe la sensación de que tanto Alianza para el Progreso como Acción Popular han sido cómplices del gobierno y han evitado el control político que se debería hacer desde el Congreso. Señor Salguana, ¿está reconociendo entonces que la salida es el adelanto pero con reformas? Efectivamente, y lo sostengo de manera personal porque esa será una decisión colectiva que tomaremos en Alianza para el Progreso. Pero es que ninguna bancada toma decisiones colectivas. ¿Sabe por qué se lo digo y se lo critico? Porque igual hablamos acá con el señor Lascano. Él pudo haber sido presidente, eventualmente. Y fíjese usted la bancada que iba a tener. El señor Acuña pudo haber sido presidente, fue candidato para eso. Pero ahora tampoco se hace responsable de una bancada que debería haber estado preparada incluso para ser una bancada oficialista. Entonces, ¿qué papel están jugando las llamadas bancadas bisagras? Y se lo digo a los dos, no hay un mea culpa y un momento de enmienda importantísimo que hacer hoy por hoy, ante lo dicho por Carolyn López, por ejemplo, por no mencionarle otras perlas. Bueno, yo he intentado, desde un inicio de la gestión esta que estamos viviendo en el Congreso, ayudar, apoyar en la conducción política. Los mismos congresistas de Acción Popular, una gran mayoría, dijeron que no, señor Lescano, que no se meta acá. Incluso ha habido pronunciamientos públicos de varios congresistas diciendo, no, usted a nosotros no nos representa. Y yo me retiré. ¿La bancada? La bancada. Y es así que yo me he retirado solamente para apoyar a un paisano mío. Bueno, si es diferente, pues si yo ganaba, el presidente tiene el poder. Entonces los partidos, y la decisión, los partidos están llevando congresistas al Congreso, representantes al Congreso, que sí y solo sí son leales al partido si el partido gana. No, pero cuando uno es presidente es distinto, porque ahí tiene todo el poder de decidir sobre cosas políticas, obviamente, respecto a su bancada. Y hay que decir lo siguiente, yo he sido elegido como candidato presidencial. Y los congresistas también han sido elegidos por las bases como candidatos al Congreso. Ellos saben eso y tienen que prestarse, digamos, a las bases para representar bien al partido. También, si yo los hubiera puesto, yo asumiría esa responsabilidad. Pero yo no he elegido, porque aquí en Acción Popular la cuestión es democrática y son las bases que los quedan de elegido. ¿Qué dice el señor Salguana respecto a los llamados que hace desde Twitter el señor César Acuña, a quien por cierto invitamos hasta el cansancio al programa, pero bueno, la agenda siempre la tiene ocupada y es imposible poder conseguir su voz en tanto líder y ex candidato a la presidencia? ¿Qué dice, señor Salguana, usted? Bueno, la posición de APP de ninguna manera puede ser adjetivada como complicidad, ¿no? APP ha asumido una posición principista desde el inicio del gobierno, ha asumido su posición de oposición democrática y constructiva. Era imposible apoyar una vacancia presidencial solamente por una decisión individual y personal planteada a los 2 o 3 meses de iniciada una gestión, y consideramos nosotros que era el momento de respaldar a un gobierno que recién empezaba, que iniciaba con un discurso de cambio, con un importante respaldo electoral, pero en cuanto al control político... Parece que se ha congelado su imagen, quizá pueda aprovechar acá sobre... sí, ahora sí lo escucho, termine por favor su respuesta. Gracias. Sí, el control político siempre ha contado con el respaldo, censura e interpelaciones por parte de la Alianza para el Progreso, y obviamente la posición ha sido principista y jamás ha existido ningún interés de naturaleza subalterna, ¿no? Y eso es lo que venimos haciendo hasta ahora. De acuerdo, han pasado 9 meses. ¿Se debe ir, debería renunciar el señor Castillo? ¿Qué dice? Yo he dicho lo siguiente, renunciar yo no lo veo. No, pero ¿debería? No, yo no lo veo en esas condiciones. Tengo que, digamos, yo tengo una posición distinta, menos traumática para el Perú.
él mismo llamar a elecciones adelantadas. Ajá. Y con eso se evitan las vacancias, con eso se evitan que otros grupos que también están La cuestionados... sucesión presidencial también se evita, se Dina evita, Boluarte. porque van a entrar capaz a Guatemala, Guatepeor, y cuestiones que son grupos también bien cuestionados y que algunos están representados en el Congreso, que tienen denuncias penales, actos de corrupción, ¿no? Que también todo el Perú sabe. Entonces, para evitar eso, él mismo que presente el proyecto de ley, el Congreso tiene que ser realista y apoyar el adelanto de elecciones. Yo no creo, estoy de acuerdo con Eduardo, pero digamos, se necesita una reforma política antes, pero yo no creo que este Congreso, conforme veo los proyectos presentados y aprobados en la Comisión de Constitución, vaya a ser una reforma suficiente para cambiar la situación. Yo creo que esa reforma tendría que hacerlo el próximo Congreso para comenzar a caminar bien y evitar nuevos problemas, ¿no? Nos queda claro el punto de vista. Antes de que nos gane el tiempo, porque ya debemos ir cortando, pregunta para el señor Salguana, ¿qué pasa si va quedando claro, continúa la investigación y la tesis del señor Castillo en efecto resulta ser una tesis bamba, ¿no? ¿La Universidad César Vallejo va a ser partícipe de esto? No, yo estoy seguro que la universidad, conforme a sus estamentos universitarios, se pronunciará al respecto, Mávila, en su momento. Y sobre el tema de las reformas electorales, yo creo que este Congreso es el que tiene que hacer las reformas, distinto a lo que piensa mi amigo Johnny, ¿no? Porque ir a elecciones con el mismo esquema político, con un Congreso unicameral, con votaciones, con elecciones obligatorias, con un sistema donde hay subrepresentación, Madre de Dios tiene, por ejemplo, un solo congresista y solo hay 130 a nivel nacional. Hay que volver al sistema bicameral, hay que tener elecciones voluntarias, hay que tener distritos uninominales. Es decir, hay una serie de reformas que con un acuerdo político lo podemos hacer antes de evaluar el tema de una elección general adelantada. Muy bien, la pelota, congresista Salguana, está en la cancha del Congreso, por si acaso, se lo recuerdo nada más, por ahí, como para que vaya tomando la iniciativa. Gracias a ambos por estar esta noche con nosotros. Ha sido un placer conversar con ustedes. Buenas noches. De igual manera. Muchísimas gracias al señor Lescano también. Hacemos una pausa, pero...